Ser trailero es vivir con un pie en la carretera y otro en el infierno. 20 años detrás del volante me han enseñado que no hay camino sin su historia, ni noche sin su sombra. He recorrido miles de kilómetros, cruzado desiertos interminables, selvas húmedas y carreteras tan solitarias que parecen existir fuera del tiempo. He visto de todo, accidentes fatales, compañeros que no volvieron, luces en el cielo que no deberían estar ahí. Pero nada me preparó para lo que ocurrió aquella madrugada. Era poco antes del amanecer cuando llegué a la yarda donde estacionamos los camiones. El lugar estaba casi vacío, con apenas un par de unidades estacionadas bajo las luces mortecinas de los postes. Estaba cansado, la espalda me dolía y lo único en mi mente era una taza de café y un cigarro antes de irme a casa. Uno de mis compañeros acababa de llegar de un viaje. Tenía el rostro pálido, los ojos desorbitados, como si hubiera visto algo imposible. Su cuerpo entero temblaba, y cuando bajó del tráiler, sus piernas parecían a punto de fallarle. Intentamos hablarle, pero apenas podía responder. Solo repetía una y otra vez, la vi, la vi. Alguien le pasó una botella de agua, pero él apenas la sujetó. Sus manos estaban heladas, y en su mirada había algo que me puso los pelos de punta, un terror puro, crudo, como el de un animal que acaba de escapar de su depredador. ¿A quién viste?, preguntó alguien, pero él solo sacudió la cabeza. Después de un rato, logró calmarse un poco y contó su historia. Había tomado un viaje nocturno, cruzando una de esas carreteras solitarias donde rara vez se ve otro vehículo. Pasaban de las 2 de la mañana cuando la vio. Primero, solo fue una sombra en la orilla de la carretera, una figura delgada que parecía moverse con el viento. Luego, al acercarse, se dio cuenta de que era una mujer. Estaba descalza, con un vestido viejo y sucio. Su cabello, largo y enmarañado, le cubría parte del rostro. Caminaba lentamente, con una rigidez extraña, como si sus pies no tocaran del todo el suelo. Intentó ignorarla. Pero cuando pasó junto a ella, algo dentro del tráiler golpeó con fuerza. Un estruendo seco, como si algo hubiera caído dentro de la caja. Pisó el freno. Miró por los espejos, esperando ver si había atropellado algo, pero la carretera estaba vacía. Entonces, vio la sombra moverse. La mujer ya no estaba en la orilla. Ahora estaba detrás del tráiler, en medio del camino, mirándolo fijamente. No tenía rostro. Era solo una masa oscura donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Un vacío negro que lo absorbía todo. El pánico lo invadió. Puso el tráiler en marcha sin pensarlo 2 veces y pisó el acelerador con toda su fuerza. No volvió a mirar por los espejos, pero ella no se quedó atrás. A medida que avanzaba por la carretera, la sombra seguía allí. A veces en la orilla, a veces más cerca, pero siempre presente. El motor rugía, los faros iluminaban el asfalto, pero el aire dentro de la cabina se volvió pesado. Algo respiraba con él. Sentía su presencia, como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Un peso invisible, una presencia helada que hacía que la piel se le erizara. El radio comenzó a fallar, emitiendo un crujido bajo, seguido de una estática espesa. Entonces, una voz, susurrante, débil, pero clara. Para. El miedo se convirtió en terror puro. Aceleró más, tratando de dejar atrás lo que fuera que lo seguía. Pero la carretera parecía alargarse interminablemente, como si nunca fuera a llegar a su destino. Las luces del tablero parpadearon. El motor perdió potencia por un instante. Algo invisible le pesaba sobre los hombros, hundiéndolo en el asiento. Y de repente, silencio. Cuando miró por el espejo, la carretera estaba vacía. Había desaparecido, pero su reflejo en el espejo no estaba solo. Detrás de él, en la parte trasera de la cabina, vio la silueta de la mujer, negra, sin rostro, mirándolo. La sangre se le heló. Un segundo después, sintió un aliento frío en la nuca, y una risa. No supo cómo logró seguir conduciendo. Tal vez cerró los ojos, tal vez rezó, tal vez simplemente se abandonó al terror. Cuando finalmente vio las luces de la ciudad, la sensación desapareció, pero el miedo no. Lo que quedó después de escuchar su historia, la yarda quedó en silencio. Nadie se atrevía a decir nada. Algunos se alejaron murmurando, otros intentaron tranquilizarlo sin éxito. Pero yo sabía que decía la verdad. No era la primera vez que escuchaba algo así. En la carretera, hay cosas que no deberían existir.
Sombras que se mueven entre los árboles, figuras que aparecen en la niebla, voces que llaman desde el otro lado del camino, y algunos de los que las ven no vuelven a ser los mismos. Él dejó el trabajo poco después. No volvió a subirse a un tráiler. Yo sigo en la carretera, pero cada vez que tomo un viaje nocturno, reviso los espejos una vez más, y cuando veo una sombra en la orilla del camino, nunca freno. El trailero y el vagabundo. Llevaba apenas un par de semanas en mi nuevo trabajo como chofer de tráiler. Siempre había soñado con recorrer carreteras, sentir la libertad del camino y conocer nuevas ciudades. Me asignaron una ruta larga, cruzando varios estados, y aunque estaba emocionado, no podía evitar sentirme algo nervioso. Mi primera noche en carretera transcurrió sin problemas. Me detuve en una gasolinera cerca de la medianoche para cargar combustible y estirar un poco las piernas. La estación estaba casi desierta, solo el despachador y un par de camioneros descansaban en sus unidades. Me bajé del tráiler y caminé un poco mientras el tanque se llenaba. Fue entonces cuando lo vi. Un vagabundo, envuelto en una chaqueta sucia y con el rostro oculto por una espesa barba, se acercó a mí con paso lento y arrastrado. Sus ojos, hundidos y cansados, me miraron fijamente antes de hablarme con una voz rasposa. ¿Tienes un cigarro? No fumaba, así que negué con la cabeza, pero algo en su mirada me inquietó. No era la típica expresión de alguien que pide por necesidad, sino algo más profundo, una tristeza indescriptible que lo envolvía. ¿Qué hace aquí tan tarde?, pregunté, intentando ser amable. El hombre suspiró y se quedó en silencio unos instantes antes de responder. Estoy buscando a mi familia. Le pregunté qué quería decir con eso. Él miró hacia la carretera y murmuró algo que me erizó la piel. Ellos me llaman. Dicen que los busque. Quise saber más. Me contó que había sido trailero como yo, que hacía muchos años tuvo un accidente terrible en esa misma carretera. Su camión volcó tras una mala maniobra y su esposa e hijos, que viajaban con él, murieron en el acto. Él sobrevivió, pero no podía seguir adelante. Decía que cada noche, cuando el viento soplaba fuerte, escuchaba las voces de su esposa y sus hijos llamándolo desde la oscuridad. Ven a buscarnos. No supe qué decir. Me incomodó la manera en la que lo decía, como si realmente creyera que su familia seguía en alguna parte esperando por él. Intenté despedirme amablemente, pero antes de irme, el hombre me sujetó del brazo con una fuerza sorprendente. No los ignores si te llaman, susurró. No cometas mi error. Solté su agarre y subí al tráiler. Mientras arrancaba, vi por el retrovisor cómo el hombre seguía parado allí, mirándome con esa mirada perdida. Esa noche avancé varios kilómetros más antes de decidir detenerme a descansar en una zona segura. Intenté dormir, pero sus palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. Me costó conciliar el sueño, y cuando finalmente lo logré, tuve un sueño inquietante. Escuchaba voces llamándome, susurros en el viento, y entre ellos, la voz del vagabundo repitiendo, no los ignores. Al despertar, el ambiente en la cabina era sofocante. Sentía un escalofrío recorriendo mi espalda y el aire parecía más denso de lo normal. Miré por la ventana y, a lo lejos, en la penumbra de la carretera, vi una figura. Se parecía al vagabundo, pero algo no estaba bien. Sus movimientos eran extraños, como si flotara en lugar de caminar. Me froté los ojos, pensando que estaba imaginándolo, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Seguí mi camino con un nudo en el estómago. Cada sombra en la carretera me ponía en alerta, y cada ráfaga de viento traía consigo lo que parecían ser susurros lejanos. No quería admitirlo, pero algo en mí temía que el vagabundo no estuviera loco, que realmente escuchara a su familia llamándolo. Y lo peor de todo, empezaba a sentir que ahora también me llamaban a mí. El anciano en la rumorosa. Ser trailero no es solo un trabajo, es una forma de vida. La carretera se convierte en tu hogar, el motor en tu latido y la noche en tu compañera más fiel. Pero hay rutas que uno nunca quiere recorrer de noche, caminos donde la oscuridad pesa más y el aire se siente más frío. Para mí, ese lugar es la Rumorosa. Cada vez que llevo carga desde Chiapas hasta Tijuana, sé que en algún momento tendré que cruzarla.
No importa si intento calcular mi tiempo para pasarla de día, si trato de retrasar mi viaje o si tomo descansos más largos, siempre, de alguna manera, termino cruzándola cuando el sol ya se ha ido. Y ahí está él, siempre. La primera vez que lo vi fue hace años. Llevaba una carga pesada, debía cruzar la Rumorosa poco después de medianoche. Esas curvas son peligrosas incluso de día, pero de noche, con el viento golpeando y las sombras deformando la carretera, es otro nivel de peligro. Todo estaba en calma hasta que, en un tramo especialmente solitario, lo vi a un lado de la carretera. Era un hombre viejo, de unos 60 años, vestido con ropa gastada y una gorra sucia. Su piel parecía curtida por el sol y el viento. Me hizo señas con la mano. No suelo parar por nadie, menos en una zona así, pero su mirada me incomodó. No era la de alguien pidiendo ayuda. Había algo más. Algo en su expresión que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. No me detuve. Lo pasé de largo y miré por el espejo, pero ya no estaba. Las siguientes veces, a partir de esa noche, cada vez que cruzo la Rumorosa, lo veo. A veces está en el mismo lugar, otras veces un poco más adelante. Pero siempre aparece, siempre levanta la mano, siempre pide dinero para llegar a Tijuana. La tercera vez que lo vi, hice algo estúpido. Paré, no sé por qué. Tal vez porque la soledad del camino pesaba más esa noche. Tal vez porque, en lo más profundo, quería probarme a mí mismo que no había nada extraño. Abrí la ventana solo un poco. Jefe, ¿me da para el camión? Su voz era rasposa, como si le costara hablar. Algo me hizo sentir incómodo. Sus ojos no eran normales. Negros, profundos, vacíos. Cuando metí la mano al bolsillo para sacar unas monedas, mi piel se heló. No sé cómo explicarlo. El aire dentro de la cabina cambió. El olor del motor y el diésel desapareció. En su lugar, un hedor a tierra mojada, a piedra húmeda y podrida se metió en mis fosas nasales. Sentí un mareo repentino. Un murmullo se coló en mis oídos, algo que no entendí, pero que sonaba antiguo, roto, como voces enterradas en el viento. Le di las monedas y cerré la ventana. No vi si las tomó. Solo arranqué y me fui sin mirar atrás. Esa noche dormí en la terminal de Tijuana sin poder cerrar los ojos. Lo que otros dicen. Le conté mi historia a algunos compañeros traileros. Algunos se rieron, otros guardaron silencio, y un par me advirtieron que nunca volviera a detenerme. Uno de ellos me dijo que, hace años, un trailero se accidentó en la Rumorosa porque se bajó a ayudar a un viejo igual al que yo vi. Su tráiler apareció destrozado en el fondo del barranco. Nunca encontraron su cuerpo, pero lo peor fue cuando un trailero veterano, con más de 30 años de experiencia, me miró con seriedad y me dijo, ese viejo no quiere dinero. Quiere un alma. Después de eso, cada vez que lo veo, acelero. La última vez, hace poco volví a cruzar la Rumorosa. Había neblina. No quería mirar a los lados, pero mis manos sudaban en el volante. Sabía que en algún momento iba a aparecer. Y así fue. No en la orilla del camino, no pidiendo dinero. Esta vez, estaba en medio de la carretera, de pie, esperándome. Su cuerpo no se movía. No respiraba. Tuve que frenar de golpe para no atropellarlo. La cabina se llenó de silencio. Miré el tablero, tratando de controlar mi respiración. Cuando volví la vista al frente, ya no estaba. El miedo se convirtió en pánico puro. Puse el tráiler en marcha, pero algo golpeó la puerta del copiloto. 1, 2, 3 veces. Fueron golpes lentos, pesados. No miré, solo aceleré. Pero antes de salir de la Rumorosa, el espejo lateral captó algo que hizo que mi corazón se detuviera. Sentado en la parte trasera de la cabina, pegado al tráiler, viajando conmigo, estaba él, sonriendo. No sé qué hice después. Tal vez recé, tal vez grité, tal vez simplemente me abandoné al horror. Lo único que sé es que cuando vi las luces de la ciudad, desapareció. Esa fue la última vez que crucé la Rumorosa de noche, pero sé que sigue ahí, esperando. La gasolinera del diablo. Soy Jesús y tengo la edad de 46 años. Llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras del país con mi camión, llevando mercancía de un estado a otro, viviendo de noche y durmiendo de día. En todo este tiempo he visto de todo, accidentes fatales, asaltos, extraños encuentros en la carretera, pero nada me preparó para lo que viví aquella madrugada en una gasolinera olvidada. Era cerca de las 2:30 de la mañana cuando el indicador de combustible marcó que necesitaba recargar. Me encontraba en un tramo desolado,
con solo un par de luces titilantes a la distancia. No había casas ni señales de civilización. Apagué el motor y bajé. Había un empleado tras el mostrador dentro de la tienda de la gasolinera, pero algo en él me hizo sentir incomodidad. Estaba demasiado quieto, mirando fijamente hacia la nada. Me acerqué y pregunté si podía pagar con tarjeta o solo efectivo. No me respondió. Oiga, repetí, pero nada. En ese momento, noté que había otro empleado parado cerca de la entrada, con la misma expresión vacía. Me recorrió un escalofrío. Decidí no insistir. Volví al camión, tomé mi dinero y lo dejé sobre el mostrador, esperando que al menos reaccionaran. Cuando llené el tanque y subí a la cabina, miré una vez más por el espejo retrovisor. Lo que vi me dejó helado. La gasolinera ya no estaba. Detrás de mí solo había un terreno baldío, cubierto de maleza y escombros, como si la estación nunca hubiera existido. El miedo me recorrió de pies a cabeza. Arranqué el camión y aceleré sin mirar atrás. A partir de aquella noche, cada vez que paso por esa zona, evito mirar hacia donde aquella gasolinera debió estar. Porque, aunque sé que no debería existir, a veces, por el rabillo del ojo, me parece ver las luces parpadeantes en la distancia. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Pregunté a otros traileros si conocían la gasolinera, pero todos me dieron la misma respuesta. Hace años hubo una estación en ese punto, pero se incendió y quedó abandonada. Nadie ha construido allí desde entonces. La piel se me erizó. Intenté convencerme de que había imaginado todo, que tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me jugó una mala pasada. Pero algo dentro de mí sabía que lo que vi era real. No era la primera vez que escuchaba historias sobre gasolineras fantasma, estaciones que aparecen solo en ciertas noches para atraer a los desprevenidos. Una noche, impulsado por la curiosidad o la necesidad de respuestas, decidí volver al mismo tramo de carretera. Conduje con el corazón latiendo con fuerza, los nudillos blancos sobre el volante. No quería detenerme, pero mi instinto me decía que debía mirar. Y allí estaban las luces titilantes. Reduje la velocidad y observé. La gasolinera parecía igual que aquella noche, el letrero a medio caer, las bombas de combustible antiguas, la tienda iluminada desde dentro. Pero algo era diferente. Ahora podía ver sombras moviéndose en su interior, figuras humanas difusas tras los vidrios empolvados. Mi pecho se apretó. Pensé en bajarme, en confirmar con mis propios ojos que todo era una ilusión. Pero entonces, una de esas sombras se giró hacia mí. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde debía estar su cara. Sentí un escalofrío helado recorrer mi columna. Aceleré sin pensarlo 2 veces. A medida que me alejaba, miré por el espejo retrovisor. Una vez más, la gasolinera había desaparecido. Solo quedaba el terreno baldío, como si todo hubiese sido una alucinación. Pero sé lo que vi. Sé lo que sentí. Desde entonces, evito ese tramo de carretera. No sé qué es esa gasolinera ni qué habría pasado si me hubiera detenido de nuevo. Solo sé que hay cosas en la carretera que no deben ser vistas, que algunas estaciones de servicio no están ahí para ayudar a los viajeros, sino para atraparlos en un bucle eterno del que nunca podrán escapar. El ruido extraño en la cabina del camión. Mi nombre es Santiago, y llevo más de 10 años trabajando como trailero, recorriendo los caminos solitarios de México y los Estados Unidos. Hay algo en la carretera que me ha marcado de una manera inexplicable, como si el asfalto, las luces parpadeantes y la inmensidad de la noche tuvieran un poder sobre mí, una fuerza que me empujaba siempre hacia adelante, sin importar lo que me acechaba. Nunca me había detenido a pensar que las carreteras pudieran esconder algo más que simples peligros físicos, hasta aquella noche. Todo empezó como una rutina, como un viaje más. La carga era simple, cajas de productos que debía entregar en una ciudad de la frontera. El sol ya había desaparecido por completo, y la oscuridad comenzaba a tomar el control de la carretera. El ruido del motor de mi camión era mi única compañía, hasta que algo perturbador rompió la monotonía. El camión estaba equipado con todos los sistemas modernos, pero esa noche, como nunca antes, algo extraño se coló en la cabina. Primero fue un leve zumbido, casi imperceptible. Lo atribuí al motor, algo que siempre ocurría después de tantas horas de conducción, pero pronto ese zumbido se transformó en un crujido,
seguido de un sonido seco que no podía identificar. Pensé que era alguna pieza del camión que se había aflojado. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Sin embargo, el ruido no cesó. A medida que avanzaba, el sonido se intensificaba. Ahora parecía provenir del techo del camión, un golpeteo rítmico, como si algo estuviera caminando por encima de mí. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de racionalizarlo. Son los baches de la carretera, pensé, aunque sabía que algo no estaba bien. Cada vez que miraba por el retrovisor, las luces de la carretera parecían desvanecerse más rápido, como si el tiempo mismo se distorsionara. Decidí detenerme en una pequeña estación de servicio para revisar el camión. La estación estaba solitaria, desierta, y la luz de la farola parpadeaba con un brillo tenue, lo que solo aumentaba la sensación de desolación. Me bajé del camión y caminé alrededor de él, sin ver nada fuera de lo normal. Pero cuando volví a la cabina, el ruido había cesado, y por un breve momento, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, cuando reanudé el viaje, el sonido volvió con más fuerza, más cercano, como si algo, o alguien, estuviera literalmente encima de mí, golpeando el techo con desesperación. Mi respiración se aceleró, y la niebla en mi mente comenzó a espesarse. Decidí acelerar y salir de la estación de servicio, con la esperanza de que el sonido desapareciera, pero lo que sucedió a continuación no lo pude explicar. A medida que avanzaba por la carretera, la niebla comenzó a cubrir el camino, y la visibilidad se redujo drásticamente. Fue entonces cuando lo vi. Una figura, una sombra, estaba parada en medio de la carretera, inmóvil. Al principio pensé que era un animal, un venado o algún otro ser salvaje, pero conforme me acerqué, pude ver que la figura tenía una postura extraña, como si no tuviera forma definida, como si fuera solo una mancha oscura en la niebla. Frené de golpe, el corazón me palpitaba como un tambor. La figura no se movió, pero algo dentro de mí me dijo que no debía acercarme más. Sin embargo, el ruido comenzó de nuevo, más fuerte que nunca, y esta vez parecía provenir desde dentro del camión, desde el asiento del copiloto. Miré rápidamente hacia el espejo retrovisor y, por un segundo, vi un rostro reflejado en él. No era mío, ni de nadie que conociera. Un rostro pálido, con ojos profundamente oscuros, que me miraba fijamente, como si estuviera esperando a que me girara. No pude evitarlo. Volví la vista hacia el asiento del copiloto, pero no había nada. El rostro había desaparecido, pero el miedo ya se había apoderado de mí. Aceleré, sin pensar en nada más, solo quería salir de allí, escapar. Pero la carretera parecía interminable, la niebla envolvía todo, y el sonido de los golpes en el techo no cesaba. Cada vez era más rítmico, como si algo estuviera siguiendo el mismo patrón de pasos. Mi mente estaba a punto de colapsar, no podía entender lo que sucedía. Al dar una curva cerrada, el camión dio un brinco, como si algo lo hubiera golpeado de manera violenta. El volante se me escapó de las manos, y el camión derrapó, deslizando por el borde de la carretera. Logré controlar el vehículo, pero cuando lo hice, vi algo que me heló la sangre. En el borde de la carretera, bajo la luz débil de las farolas, había más figuras, varias, todas de pie, alineadas, observándome. Eran personas, o lo que solían ser personas. Sus rostros estaban deformados, sus ojos eran pozos oscuros y vacíos. Algunas de ellas estaban completamente descompuestas, como si fueran cadáveres ambulantes, y sus manos se alzaban hacia el camión, como si quisieran tocarlo, o peor aún, como si quisieran tocarme a mí. El camión comenzó a sacudirse con fuerza, y el sonido de los golpes en el techo aumentó, hasta convertirse en una cacofonía ensordecedora. No sabía si estaba soñando, si había perdido la razón, o si realmente esas cosas estaban allí. Lo único que sabía era que necesitaba escapar. Pisé el acelerador a fondo, y el camión rugió, avanzando a toda velocidad. La niebla se espesaba, las luces de la carretera desaparecían, y las figuras se acercaban más y más. Los ruidos dentro de la cabina se hicieron insoportables, y sentí como si la propia estructura del camión fuera a desmoronarse. Fue entonces cuando lo vi, al final de la carretera, una gran sombra que se cernía sobre el camino, bloqueando mi paso. No podía frenar a tiempo. La sombra se hizo más grande, hasta que de repente, la cabina del camión se llenó de un frío intenso,
y un aliento putrefacto envolvió todo mi ser. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando, y el sonido del motor se apagó de golpe. No sé cómo, pero el camión se detuvo justo frente a esa sombra. La figura que emergió de la niebla era gigantesca, más alta que cualquier ser humano, con ojos brillando en la oscuridad y una sonrisa torcida que reflejaba la luz de los faros. Alma sin descanso. No hay un camino que recorra más veces que la carretera de Monterrey a Chihuahua. Durante años, esa ruta ha sido mi vida, mi rutina y, en más de una ocasión, mi peor pesadilla. No hay noche en la que no recuerde lo que vi en aquel tramo, la imagen que me persigue cada vez que mi tráiler atraviesa ese asfalto maldito. Era un viaje como cualquier otro. Llevaba carga pesada y mi destino era Chihuahua. El clima estaba seco, como siempre en esa región, y la carretera parecía despejada. Pero en cuestión de segundos, mi tranquilidad se rompió. Frente a mí, a lo lejos, vi un autobús de pasajeros y un tráiler en la otra dirección. Algo no me cuadraba, el autobús iba demasiado rápido, zigzagueando como si el chofer hubiera perdido el control. El tráiler intentó frenar, pero fue inútil. Lo vi en cámara lenta, el impacto fue brutal. No hubo tiempo para maniobras, no hubo tiempo para nada. Un estruendo partió la noche y después, el fuego. Las llamas se elevaron como una maldición sobre la carretera. En cuestión de segundos, ambos vehículos quedaron envueltos en fuego. Pude escuchar los gritos. Gritos desgarradores, aterradores. Personas atrapadas, quemándose vivas, clamando por ayuda, por un milagro que nunca llegó. Me detuve y corrí hacia ellos, pero el calor era insoportable. Quise acercarme más, pero las llamas me lo impidieron. Los gritos siguieron, hasta que uno por uno se fueron apagando. El silencio que quedó después fue peor que el mismo horror. Desde esa noche, todo cambió. Cada vez que paso por ese tramo, me detengo a dejar veladoras. No sé si lo hago por respeto, por miedo o por la culpa de no haber podido hacer nada. Pero algo me dice que esas almas siguen ahí. La primera vez que dejé una veladora fue semanas después del accidente. Aún se podían ver los rastros del fuego en el asfalto, las marcas de neumáticos quemados, el olor a muerte en el aire. Coloqué la vela y murmuré una oración, aunque nunca fui un hombre de rezos. Esa noche, cuando volví al camión, vi algo en los espejos retrovisores. Sombras. Figuras humanas paradas en la carretera, mirándome. No me moví. El motor encendido, las luces iluminando el camino, pero las sombras no desaparecían. No tenían rostro, solo siluetas quemadas, distorsionadas por la oscuridad de la noche. Pisé el acelerador y me fui. Pero desde entonces, cada viaje es un tormento. A veces, cuando cruzo ese tramo, escucho golpes en la cabina. Como si alguien, o algo, estuviera intentando entrar. Otras veces, el radio se llena de estática, y entre el ruido, juro que escucho susurros, gritos lejanos, los mismos que oí aquella noche. He hablado con otros traileros y algunos me dicen que han visto lo mismo. Que por las madrugadas, si miras bien por los espejos, puedes ver a las víctimas paradas en el arcén, como esperando un viaje que nunca llegará. Yo no sé qué quieren. No sé si buscan justicia, venganza o si simplemente están atrapados entre este mundo y el siguiente. Pero lo que sí sé es que cada vez que paso por ahí, lo siento, las veladoras son lo único que me queda. Tal vez con el tiempo encuentren su descanso. O tal vez nunca lo hagan. La mujer del pueblo. Hola, soy Gonzalo. Y tengo la edad de 48 años. He pasado la mitad de mi vida en la carretera, moviendo carga de un estado a otro, sin otro acompañante que el murmullo del radio CB y las luces de los vehículos que cruzan en la noche. En este oficio, uno aprende a ver cosas extrañas, a escuchar historias que no siempre tienen explicación, pero nada me preparó para lo que viví aquella noche en la carretera. Era una madrugada fría y lluviosa, el asfalto mojado reflejaba las luces de mi tráiler como si estuviera rodando sobre un espejo. Llevaba ya varias horas manejando sin parar, el café de la última gasolinera apenas me mantenía despierto. No había mucho tráfico, solo el sonido monótono del motor y la lluvia golpeando el parabrisas. La neblina empezó a espesarse cuando pasé por un tramo solitario antes de llegar a un pequeño pueblo del que nunca había oído hablar.
Fue entonces cuando la vi. Una mujer de pie al borde de la carretera, empapada por la lluvia. Llevaba un abrigo oscuro y el cabello largo le caía sobre los hombros. Hacía señas con una mano. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla. Señor, ¿me puede llevar al pueblo? No queda lejos. Su voz era suave, pero tenía un tono de urgencia. No era raro ver autoestopistas en la carretera, aunque la situación no dejaba de ser extraña. En una noche como esa, no cualquiera estaría parado en la lluvia. Pero algo en ella me hizo señas, un instinto viejo de camionero que dice que a veces simplemente hay que ayudar. Asintí y abrió la puerta. Subió sin hacer ruido y se acomodó en el asiento del copiloto. Olía a tierra húmeda y frío. No habló mucho en el camino. Solo dijo su nombre, un nombre que extrañamente olvidé casi al instante. Miraba por la ventana, como si estuviera recordando algo. El pueblo apareció entre la neblina unos minutos después. Era pequeño, casas viejas con techos de teja y calles angostas. Frené junto a la plaza principal, esperando que la mujer dijera algo. Cuando volteé, ya no estaba. El asiento estaba vacío. No había escuchado la puerta abrirse ni sentí que se bajara. Pero ahí estaba su abrigo, empapado y oliendo a tierra mojada. Bajé del tráiler y miré alrededor. Nadie en la calle. El aire era denso, como si el pueblo entero estuviera sumido en un sueño profundo. Decidí entrar a una tienda que aún tenía luces encendidas. Disculpe, ¿ha visto a una mujer con un abrigo negro? La dejé aquí hace un momento, pero desapareció. El encargado, un hombre mayor con el rostro marcado por los años, me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Cómo era? Cabello largo, tez pálida. Asentí. Esa mujer murió hace 15 años en la carretera. Un auto la atropelló una noche de lluvia. Desde entonces, hay quienes dicen que la han llevado al pueblo, pero siempre desaparece antes de que lleguen. No supe qué decir. Salí de la tienda con la piel helada, sintiendo el peso de algo que no podía explicar. Subí al tráiler y miré el abrigo una última vez antes de arrancar. Lo dejé en el asiento del copiloto y me alejé de aquel pueblo, sin volver la vista atrás. A la mañana siguiente, cuando me detuve en otra gasolinera, el abrigo había desaparecido. El cementerio. Mi nombre es Juan Carlos y llevo más de 15 años como trailero. He recorrido casi cada rincón de México, cruzando caminos polvorientos, autopistas interminables y deteniéndome en lugares donde la oscuridad parece apoderarse de la tierra. He visto todo tipo de cosas, pero nunca imaginé que algo tan espantoso fuera a ocurrir en un lugar tan lejano, un lugar que, en ese momento, nunca imaginé que sería conocido por mí de la forma en que lo fue. Era una noche cualquiera, a eso de la medianoche, cuando empecé a notar que el clima comenzaba a tornarse extraño. El aire se enfrió de golpe y las luces del camión, como si fueran absorbidas por la oscuridad, titilaron. La carretera estaba vacía, y por un momento, sentí la misma tranquilidad que siempre me acompañaba durante esos viajes solitarios. Pero esa sensación de calma pronto se transformó en inquietud. Había estado manejando por más de 10 horas y los ojos empezaban a pesarnos. Decidí detenerme en una pequeña estación de servicio que había a un costado de la carretera, un lugar que ya había visitado en otras ocasiones. Sin embargo, esa noche era diferente. Algo en el aire se sentía denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Me estacioné cerca de una pequeña bodega, y mientras caminaba hacia la tienda, noté que el lugar estaba completamente desierto. No había un alma en kilómetros a la redonda. La estación estaba apagada, salvo por una tenue luz amarillenta que iluminaba la entrada. El silencio era profundo, inquietante, como si toda la vida hubiera sido arrancada de ese lugar. Después de un par de minutos, un hombre apareció desde la oscuridad, como si surgiera de la nada. No llevaba uniforme de empleado, ni parecía un trabajador de la estación. Su rostro era rugoso, marcado por los años, y sus ojos tenían un brillo extraño. No dijo una palabra, pero me miró fijamente durante un buen rato, como si quisiera decirme algo, o peor aún, advertirme de algo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero no dije nada. Decidí seguir mi camino, regresando a la cabina del camión, sin poder quitarme la sensación de que algo no estaba bien. De vuelta en la cabina, me senté y encendí el motor, preparándome para continuar mi viaje.
pero en el instante en que intenté moverme, algo extraño llamó mi atención. A lo lejos, casi al final de la carretera, vi algo que parecía un faro, una luz parpadeante, como si fuera la luz de un vehículo o una farola, pero no se movía. La luz permanecía fija en el mismo lugar, sin cambiar de posición, como si estuviera esperando que me acercara. Sin pensarlo, decidí ir hacia allí, atraído por una curiosidad inexplicable. La carretera, que antes parecía vacía, comenzó a torcerse en una curva muy pronunciada, que nunca había notado en mis viajes anteriores. No había señales, ni marcas en el pavimento, pero seguí adelante. Conforme me acercaba, la luz se hacía más intensa y el ambiente comenzaba a volverse más denso. La niebla, que antes solo cubría el paisaje a lo lejos, se arrastraba hacia la carretera, envolviéndolo todo. Cuando llegué al lugar, no pude creer lo que vi. El cementerio estaba allí, en medio de la nada. Un cementerio de choferes, como si fuera una extraña memoria colectiva de todos los camioneros que habían perdido la vida en la carretera. Las lápidas, desgastadas por el tiempo, eran testigos mudos de las tragedias que se habían sucedido a lo largo de los años. No había flores, ni cruces elegantes, solo piedras viejas y roídas. Algunas de las tumbas estaban abiertas y el suelo se veía removido, como si algo hubiera estado revolviendo las tumbas. Mi camión se detuvo por sí solo, como si algo lo hubiera frenado. No pude arrancarlo y un frío intenso recorrió mi cuerpo. Miré alrededor y fue entonces cuando noté que el cementerio no estaba vacío. Había figuras en las sombras, entre las tumbas. Eran hombres que, de alguna manera, sabían que yo estaba allí. Sus rostros eran oscuros, sus ojos vacíos, como si todo vestigio de vida hubiera sido arrancado de ellos. El primer pensamiento que me vino a la cabeza fue que estaba soñando, pero el miedo era tan real que me costaba creer que eso pudiera ser una ilusión. Los hombres comenzaron a moverse hacia mí, no con prisa, pero sí con una presencia inquietante. Cada uno de ellos parecía más una sombra que una persona, figuras que se desvanecían en la niebla solo para reaparecer en el siguiente paso. Lo peor fue que, en ese momento, empecé a escuchar sus voces, susurros apagados que provenían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Vete, vete de aquí», susurraron. La voz parecía surgir de todos a la vez, como si estuviera dentro de mi mente. Mi corazón empezó a latir desbocado. Sin embargo, mi cuerpo no reaccionaba, como si estuviera atrapado en una especie de trance. Intenté gritar, pero no pude. Los hombres se acercaron más, y pude ver que, bajo sus ropas, sus cuerpos estaban en un estado de descomposición avanzado. Los ojos de cada uno reflejaban una tristeza infinita, y cuando me miraban, sentía que mi alma era arrastrada hacia algún lugar oscuro y lejano. Finalmente, logré reaccionar. Arranqué el camión con desesperación, casi sin control. El motor rugió, y pude ver cómo las figuras desaparecían rápidamente en las sombras de la carretera. La niebla se disipó tan rápido como había llegado, y la luz parpadeante dejó de brillar. Miré hacia el espejo retrovisor, esperando ver algo, pero solo vi la oscuridad que dejaba atrás. Lo que pasó esa noche, lo que experimenté en el cementerio de choferes, ha quedado grabado en mi mente para siempre. No puedo explicarlo, ni sé cómo pude escapar de allí. Pero algo dentro de mí me dice que esas figuras, esos hombres, siguen esperando a los que transitan por esa carretera, que están atrapados en un limbo, en un lugar donde las vidas perdidas de los traileros no descansan. Nunca volví a pasar por ese cementerio, y cada vez que alguien me habla de lugares misteriosos en las carreteras, una extraña sensación de miedo se apodera de mí. No importa cuántos kilómetros haya recorrido, esa noche está grabada en mis recuerdos, y en la carretera, esa oscuridad me sigue. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras avanzaba por la carretera, alejándome del cementerio. Aunque el ambiente parecía haberse calmado, algo permanecía en el aire. El silencio que había quedado atrás era más profundo que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. No estaba solo, pero tampoco podía ver nada. A cada parpadeo, la imagen de aquellos hombres en el cementerio invadía mi mente. Los ojos vacíos, los cuerpos desmoronados, el eco de sus voces resonando en mis oídos. Quería creer que todo había sido una alucinación, el producto del cansancio acumulado en tantos años de trabajo y la soledad interminable de mis viajes.
pero algo dentro de mí sabía que no había sido un sueño. Durante horas conduje, sin rumbo fijo, sin dirección, solo guiado por la necesidad de escapar de aquel lugar. Cada vez que me detuve en una estación de servicio o en una gasolinera, sentía que me observaban. Los ojos de las personas que me miraban parecían fijos, como si pudieran ver más allá de lo evidente. Intentaba ignorarlo, pero un nudo en el estómago me recordaba que algo estaba mal, que no todo era normal en esa carretera. Al día siguiente, volví a pasar por la zona, de manera inconsciente. Mis pensamientos, todavía nublados por el miedo, me llevaron a una parada en una estación de servicio ubicada cerca de la misma área. Decidí que lo mejor era evitar el tema y seguir adelante. Sin embargo, mi estómago se retorció al ver que, en la misma esquina donde se encontraba el cementerio, un nuevo tráiler había quedado varado. Y lo peor no fue eso. Era el mismo modelo de mi camión. El miedo se apoderó de mí. Decidí acercarme, con la esperanza de que tal vez fuera otro camionero en apuros. Pero algo dentro de mí me decía que no debía. Sin embargo, mi cuerpo obedeció la curiosidad, como si ya estuviera marcado por esa misma fuerza invisible que me había arrastrado hacia el cementerio. Cuando me acerqué al camión, vi al conductor. O al menos eso creí. El hombre estaba sentado en el asiento del conductor, pero su rostro estaba cubierto por una sombra que lo hacía irreconocible. Su cuerpo parecía estático, casi como si estuviera esperando algo. Me acerqué lentamente, con la sensación de que cualquier movimiento brusco podría desencadenar algo peor. Fue entonces cuando la puerta del camión se abrió por sí sola. No escuché el sonido característico de la bisagra, ni vi a nadie empujando el pestillo. El miedo se intensificó, y mi mente comenzó a pensar lo peor. Pero mi cuerpo reaccionó de manera casi automática, empujando la puerta para entrar y buscar respuestas. La cabina del camión estaba vacía. Lo único que quedó dentro fue un par de guantes sucios y el fuerte olor a aceite de motor. No había señales de que alguien hubiera estado allí, ni huellas en el suelo ni manchas de sudor o polvo. Pero mientras observaba el interior, el miedo se apoderó de mí al escuchar, de nuevo, los susurros. Provenían de las paredes del camión, voces tenues, apagadas, que repetían una y otra vez lo mismo: vete, vete de aquí, no es tu lugar. Al darme vuelta, vi algo que no había notado antes, una pequeña fotografía en el asiento del conductor, algo desdoblada, cubierta de tierra. La tomé, temblando, con la mano casi incapaz de sostenerla. En ella, se veía a un hombre, un trailero, con la misma apariencia que el que había visto en el cementerio, pero su rostro estaba distorsionado, como si la imagen hubiera sido deformada por la humedad y el paso del tiempo. En el fondo, algo más apareció en la fotografía. Dos figuras difusas, como sombras. No pude reconocerlas, pero había algo extraño en ellas. Algo que me heló la sangre. Al levantar la vista, vi que algo se movía entre las sombras del cementerio cercano. No eran los mismos hombres, pero era como si ahora algo más estuviera despierto. Algo que no debía estar allí. Algo que me estaba buscando. El camión ya no arrancaba. Lo intenté una y otra vez, pero el motor no respondía. Una desesperación creciente comenzó a invadir mis venas. Quería huir, alejarme, pero sentía que algo me mantenía allí. No solo el miedo, sino una extraña sensación de que estaba conectado con ese lugar, con ese cementerio, de alguna manera inexplicable. Y fue entonces cuando la voz, la misma que había escuchado aquella noche, surgió nuevamente en mi mente: estás atrapado aquí, como todos los demás. Mi mirada se desvió hacia el horizonte, y ahí lo vi, una caravana de camiones, todos detenidos, como si el tiempo se hubiera detenido. Cada uno de ellos parecía estar ocupado por sus conductores, pero no se movían, no avanzaban. Estaban atrapados, como piezas de un rompecabezas macabro. Al acercarme, vi más detalles. Los choferes no eran humanos. Sus rostros eran de seres distorsionados, como sombras alargadas, con ojos profundamente vacíos, como si todo vestigio de humanidad hubiera sido absorbido por algo más grande. La presión en mi pecho aumentó. Quería correr, pero no podía moverme. Los motores de los camiones ya no rugían, la carretera estaba vacía, pero algo seguía creciendo dentro de mí, algo oscuro que me empujaba hacia el centro del cementerio, hacia el lugar donde todo comenzó. En ese instante, entendí la verdad:
El cementerio de choferes no era solo un lugar físico. Era una trampa. Un ciclo interminable donde los camioneros que morían en la carretera no encontraban descanso. Sus almas quedaban atrapadas allí, condenadas a ser sombras, espectros sin vida que arrastraban a los viajeros a un destino sellado. Eran parte de una maldición, condenados a repetir sus muertes una y otra vez. El silencio fue absoluto, pero en mi mente resonaba el sonido de los motores, el rugido de los camiones y el eco de aquellos que ya no estaban vivos, pero que todavía caminaban entre las sombras, esperando por más. Mi cuerpo, finalmente, cedió a la desesperación. Luché por salir de allí, por arrancar el camión, pero no pude. El miedo me envolvía cada vez más. Y cuando finalmente logré poner en marcha el motor, lo único que vi frente a mí fue la oscuridad y las luces parpadeantes de los camiones en el cementerio seguían observándome, esperando. Aquel cementerio era solo el principio. Algo más grande, algo más antiguo, estaba esperando a todos los que pasaban por ahí. Y yo, ahora, era uno de ellos. La luz que lo sigue. Soy Roberto y tengo la edad de 45 años. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México como trailero. He visto de todo, accidentes terribles, asaltos, animales cruzando de la nada en plena madrugada y gente pidiendo aventón en los lugares más inhóspitos. Pero lo que me pasó aquella noche no tiene explicación lógica y hasta el día de hoy me atormenta. Era una noche sin luna, oscura como boca de lobo. Llevaba una carga de autopartes desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Había salido tarde y la carretera estaba casi vacía. Solo el rugido de mi motor y la música del radio me acompañaban en el trayecto. Pasadas las 3 de la mañana, cuando me acercaba a un tramo solitario de la carretera, vi por el espejo retrovisor una luz extraña. No eran los faros de otro vehículo, porque esa luz era más pequeña, como si flotara en el aire y se moviera de una forma antinatural. Al principio no le di importancia. Pensé que era un reflejo o quizá un avión a lo lejos. Pero la luz seguía ahí, siguiéndome a la misma velocidad que mi tráiler. La veía claramente en el espejo central, como si estuviera pegada a mi remolque. Aceleré, pero la luz se mantuvo firme, sin perderme de vista. Me recorrió un escalofrío. Sabía que aquello no era normal. Decidí detenerme en un área de descanso para inspeccionar. Bajé con una linterna en mano y rodeé el tráiler. Nada. Solo el viento frío de la madrugada y el silencio opresivo del desierto. No había autos ni señales de vida. Miré hacia el cielo buscando la luz, pero no había nada más que estrellas. Me subí de nuevo y seguí mi camino. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando la luz apareció otra vez, esta vez más cerca. Sentía su presencia como si me observara, acechando. Mi instinto me gritaba que no parara, que siguiera manejando sin mirar atrás. Pero la curiosidad pudo más. Miré por el espejo y, en ese instante, la luz parpadeó y desapareció como si nunca hubiera estado allí. Llegué a mi destino con el alma en un hilo. No comenté nada a mis compañeros, pero en una charla con otros traileros en un paradero, mencioné de manera casual la extraña luz. El silencio se hizo pesado. Uno de ellos, un hombre mayor, me miró con seriedad y me dijo que varios conductores habían visto lo mismo antes de sufrir accidentes fatales. Me aconsejó que, si volvía a verla, no parara ni la mirara directamente. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, evito mirar los espejos por mucho tiempo. No quiero volver a ver esa luz ni saber qué significa realmente. Pero en el fondo, sé que está ahí, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. El chofer endemoniado de la empresa Castores. Nunca imaginé que un día estaría escribiendo sobre esto. Al principio, todo parecía parte de la rutina diaria de un camionero más. El día a día, las largas horas de carretera, los desvelos, las paradas en gasolineras. Pero cuando te enfrentas a lo que no puedes comprender, la realidad pierde su sentido, y lo que parecía tan mundano se convierte en una pesadilla. Y fue en esa maldita empresa, Castores, donde mi vida cambió para siempre. Trabajaba en Castores desde hacía años. No es una de las empresas más grandes, pero tiene su nombre bien ganado en el mundo del transporte.
Los camiones son grandes, fuertes y siempre llenos de mercancía que necesita llegar a tiempo. La mayoría de los compañeros eran hombres rudos, acostumbrados a la vida en la carretera. Yo, como tantos otros, tenía una historia que contar, pero no por mucho tiempo. Aquel día comenzó como cualquier otro. El jefe me asignó un tráiler lleno de electrodomésticos, una carga pesada, pero nada fuera de lo normal. Era una ruta larga, de aquellas que te dejan sin dormir, cruzando ciudades, cruzando paisajes, hasta llegar al norte del país. Pero algo en el aire estaba raro ese día. No podía definirlo, pero algo me decía que algo no iba a salir bien. Quizá fue la extraña mirada del encargado cuando me entregó el camión. Quizá la manera en que no dejaba de mirarme. Pero ¿cómo podría saber yo, entonces, que ese sería mi último viaje como un hombre cuerdo? El primer tramo de la ruta fue tranquilo. Conducir en la madrugada siempre tenía ese toque de soledad que te permite pensar, desconectarte, perderte en el movimiento constante del camión. Sin embargo, a medida que me acercaba a una zona más alejada, algo me llamó la atención. Un camión, el mismo modelo que el mío, de la empresa Castores, estaba estacionado en el arcén. No era común ver uno parado a esa hora, mucho menos sin que alguien lo manejara. Decidí detenerme y ver qué pasaba. Cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta estaba abierta, pero no había nadie dentro. El motor aún estaba caliente, lo que indicaba que no llevaba mucho tiempo allí. Al principio pensé que se trataba de un descanso, algún compañero que había parado por un problema mecánico o simplemente para dormir. Pero al inspeccionar el interior, algo me detuvo en seco. Había sangre. No mucha, pero suficiente para que el aire se volviera denso y pesado. El olor me golpeó como un puño. Me giré y miré alrededor, esperando ver a alguien, a algún otro chofer que pudiera explicarme qué estaba pasando. Pero no había nada. Solo el silencio absoluto de la carretera. Me sentí extraño, como si estuviera observando algo que no debía ver. Decidí alejarme rápido, pero antes de regresar a mi camión, una sombra apareció en el espejo retrovisor del vehículo abandonado. No era humana, pero tampoco era completamente invisible. La figura parecía distorsionada, como si las sombras se estuvieran alargando hacia mí. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que mi mente estaba jugando conmigo. El cansancio y el estrés del trabajo me estaban afectando. Pero la sensación de ser observado no se iba. Cada vez que miraba hacia atrás, veía aquella silueta desvanecida, algo que no pertenecía a este mundo. Decidí seguir adelante, con el corazón golpeando contra mi pecho, sin poder explicar lo que acababa de ver. En ese momento, solo quería salir de esa zona, alejarme de ese camión y de todo lo que me había parecido extraño. Pero, como si el destino quisiera jugar conmigo, las luces de mi propio camión empezaron a fallar. Lo que sucedió después es difícil de describir. Al principio, solo fue una vibración extraña en el volante, como si algo estuviera debajo de la carretera. Luego, el camión comenzó a acelerar solo. No había forma de controlarlo. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero el camión seguía avanzando, más rápido, hasta que dejé de intentar detenerlo. La carretera desapareció, y en su lugar, una oscuridad densa comenzó a rodearme. El camino era el mismo, pero ya no estaba solo. En la distancia, vi luces brillantes, como faros, pero no eran vehículos. Eran ojos de algo que no podía comprender. De pronto, el sonido del motor cambió, y lo que antes era un rugido de poder se transformó en un susurro, como si alguien estuviera hablando a través de los altavoces. Fue entonces cuando escuché su nombre. No sé cómo, ni por qué, pero escuché claramente el nombre de aquel chofer. Fernando. No podía moverme. El terror me paralizó. No era posible. Fernando había sido un compañero de trabajo, un hombre normal, un chofer más de la flota de Castores. Lo último que supe de él fue que había desaparecido hace algunos meses, sin dejar rastro. Nadie lo había visto. Nadie sabía qué había sucedido con él, pero ahora, su nombre flotaba en el aire, como si él mismo me estuviera llamando desde el fondo de la oscuridad. Fernando. La voz retumbó en mi cabeza. Luego, un sonido gutural, un grito, algo que no pertenecía a este mundo, surgió de las entrañas del camión.
La cabina empezó a temblar con una fuerza que no podía explicar. De repente, las luces volvieron a encenderse y el camión se detuvo de golpe. Miré hacia el frente y vi lo que nunca debía haber visto, un chofer, vestido con el uniforme de castores, pero con una mirada vacía. Su rostro estaba demacrado, como si hubiera sido marcado por el mal. Sus ojos no reflejaban luz, solo oscuridad, una negrura absoluta. Me bajé del camión, temblando. Cada paso que daba sentía que algo me observaba, que algo se estaba acercando. El viento comenzó a soplar con fuerza, y la voz de Fernando resonó en mis oídos: no te vayas, pero no pude quedarme. Mi cuerpo ya no respondía. Solo quería escapar de aquel lugar, de ese camión, de esa maldita empresa. Corrí, sin mirar atrás, sin atreverme a detenerme ni un segundo. El miedo me estaba consumiendo. Desde ese día, nunca más volví a ver ese camión. Castores me asignó otro vehículo, pero nunca pude escapar de la sensación de que algo estaba atrapado dentro de mí. Fernando, aquel chofer que desapareció, me había marcado, y su espíritu parecía seguirme a todas partes. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, escucho su voz. Sé que no soy el único que ha escuchado susurros en la oscuridad. Quizá no soy el primero, ni seré el último. Todos los que han trabajado en Castores saben que algo oscuro habita en sus camiones, algo que toma la forma de aquellos que ya no están, que arrastra a sus víctimas hacia un destino sellado. No hay escape. Solo queda esperar que el próximo viaje no sea el último. El camión había comenzado a moverse por sí mismo. No entendía cómo, ni por qué, pero el volante vibraba bajo mis manos como si tuviera vida propia. El ruido del motor retumbaba en mi pecho, y la carretera parecía extenderse hacia un horizonte sin fin. Durante un tiempo, nada parecía real, solo era un eco distante, un sentimiento de que estaba atrapado dentro de un sueño del que no podía despertar. Pero no era un sueño, y la pesadilla que estaba viviendo apenas comenzaba a revelar su rostro. El camión, esa máquina imponente que solía ser un refugio seguro en las largas rutas, ahora parecía un monstruo, algo que me rechazaba. No era solo el sonido del motor ni la aceleración descontrolada lo que me inquietaba, sino el cambio de temperatura en la cabina. Podía sentir como el aire se volvía denso, húmedo, como si la misma atmósfera estuviera a punto de colapsar. El sudor cubría mi frente mientras trataba de controlar la situación. El volante, ahora caliente, me quemaba las manos, pero no podía soltarlo. Algo me lo impedía, como si fuerzas invisibles me estuvieran obligando a continuar hacia lo desconocido. Cada vez que intentaba frenar o cambiar de dirección, el camión reaccionaba de forma errática, como si estuviera poseído por algo mucho más allá de lo que podía comprender. De repente, las luces del camión parpadearon y se apagaron por completo. El silencio que llenó la cabina fue peor que cualquier ruido. La oscuridad era absoluta. La luz de las estrellas, usualmente suficiente para iluminar los caminos rurales, no podía atravesar la espesa niebla que rodeaba el vehículo. Traté de prender las luces de nuevo, pero no respondieron. Estaba completamente a merced de lo que fuera que me hubiera atrapado. En ese momento, una presencia se hizo evidente, algo que no pertenecía al mundo real. Una presión invisible comenzó a rodearme, un peso en mi pecho, y un susurro, bajo y arrastrado, comenzó a llenar la cabina. No era una voz humana, ni un sonido que pudiera clasificar. Era algo ancestral, algo de otro mundo. Mis dientes castañaron por el miedo, pero la sensación de estar siendo observado me hizo congelarme en mi lugar. Fernando. Susurró la voz de nuevo, esta vez con una claridad aterradora. Era como si la misma voz del viento se hubiera transformado en un suspiro frío, como un lamento. Pero era inconfundible. Ese nombre, lo había escuchado tantas veces, pero ¿por qué me llamaba a mí? Mi mente comenzó a resquebrajarse. ¿Qué había sucedido con Fernando? ¿Dónde estaba? Lo último que supe de él era que había desaparecido sin dejar rastro, un hombre que había caído en la oscuridad de la carretera, un hombre que había sido tragado por las mismas fuerzas que ahora me rodeaban. ¿Era él? ¿Había tomado su forma, o su alma estaba atrapada dentro de este camión? La voz se repetía, cada vez más fuerte, más cercana, como si me invadiera desde dentro. Fernando. Repetía, y sentía que algo se aferraba a mi alma, como si me estuviera absorbiendo. La carretera ya no tenía sentido. Las señales,
las luces, todo desapareció en la niebla. El camión ya no respondía como antes. Ahora parecía seguir un curso predeterminado, un camino que no podía alterar, aunque mi mente gritaba por cambiar el rumbo. Mis ojos se sentían pesados, mi visión comenzó a nublarse, pero pude ver algo a lo lejos, una figura que caminaba por el camino. Era él, Fernando. No podía ser, pero lo era. Su silueta, distorsionada por la neblina, caminaba hacia mí con una lentitud antinatural. Su rostro estaba pálido, descompuesto, como si hubiera sido despojado de todo rastro de vida. Sus ojos, vacíos, no mostraban ni una pizca de humanidad. Eran agujeros oscuros que parecían consumir todo lo que los rodeaba, pero su presencia era más perturbadora que cualquier monstruo que pudiera imaginar. No era su cuerpo lo que me aterraba, sino lo que él representaba, la muerte, la condena, el vacío que se cierne sobre todos los que se atreven a cruzar ese umbral. Intenté gritar, pero mi voz no salía. No podía hacer nada, no podía moverme. Mis piernas estaban pegadas al asiento como si una fuerza invisible las hubiera fijado allí. Vi cómo la figura se acercaba lentamente, y con cada paso, la temperatura en la cabina descendía aún más. El aire se volvía irrespirable, como si algo estuviera extrayendo la vida misma. De pronto, una risa, grave y gutural, rompió el silencio. No era humana. Era como una mezcla de eco y distorsión. Y entonces comprendí que lo que estaba frente a mí no era Fernando, ni siquiera un hombre. Era un espectro, una entidad maligna que había tomado su forma para acecharme, para llevarme hacia su perdición. Me estaba llamando para que lo siguiera, para que me entregara a la oscuridad. Y lo peor de todo era que ya no sabía si quería resistirme. La cabina se llenó de un ruido indescriptible, como un alarido que provenía de las entrañas de la tierra. El volante comenzó a retorcerse, como si estuviera vivo, y las paredes del camión se deformaban, deformándose hacia algo antinatural. Vi las sombras retorcerse en la oscuridad, y entonces comprendí que había caído en una trampa de la que no había salida. Mi mente ya no estaba bajo mi control. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de Fernando más cerca, cada vez más real, cada vez más integrada con el terror que sentía. Y cada vez que abría los ojos, la realidad se desvanecía más, desmoronándose ante mi impotencia. De pronto, el camión frenó de golpe, lanzándome contra el tablero. Cuando levanté la vista, ya no estaba en la carretera. Estaba en un lugar oscuro, donde el tiempo parecía no existir. No había camino, no había señales, solo una vasta negrura que se extendía hasta el infinito. Frente a mí, la figura de Fernando estaba allí, y sus ojos vacíos me miraban fijamente, como si esperara que lo siguiera. Todo mi cuerpo temblaba. Sabía que estaba atrapado, que no podía escapar. El camión había dejado de ser una máquina. Ahora, era un portal hacia algo más allá de este mundo. Algo mucho más oscuro y antiguo. Sentí que mi alma se deslizaba hacia el abismo, hacia la condena eterna. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.